Y en concreto, como tengo que ser precisa, corta y demás, van a haber muchos temas que me hubiera gustado compartir, que las voy a tener que omitir. Pero mi idea entonces es hablar de la formulación de las políticas públicas, qué implica la formulación de las políticas públicas y qué es la perspectiva de familia, que mucho ya se ha dicho, pero quería agregar 2 o 3 cosas más para cerrar, ¿no? Ya que, como nos decía María, los conceptos hay que repetirlos 3 veces, bueno, lo voy a repetir una vez más, así se van con la idea tatuada, de que es importante trabajar para las familias. Entonces, con respecto a la formulación, para que ustedes sepan por qué le voy a dedicar 3 minutos a la perspectiva de familia, porque no hay formulación de políticas públicas si no tenemos clara cuál es nuestra visión y nuestra misión. Hay que dedicarle mucho más tiempo a reflexionar sobre qué es la familia y qué es la realidad familiar. Una de mis principales preocupaciones es que formulamos y damos por sentadas un montón de palabras. La familia es la célula básica de la sociedad. La familia y el matrimonio van de la mano. El matrimonio es un sacramento. La familia nuclear, la familia... Y cuando tenemos que explicar, bueno, pero ¿qué es la célula? ¿Qué significa? Y ahí nos quedamos, bueno, falta reflexividad en torno a la realidad familiar. Así que estamos en un momento súper propicio. Porque como ya no podemos dar por sentado nada, nos tenemos que ocupar de nuestra propia visión y volver a repensarnos y volver a confiar de que lo que creemos, por qué lo creemos y por qué es importante decirle al mundo que lo que creemos está bueno y hace un aporte. Entonces, preocuparnos por la visión. Y de la visión va a salir la misión. Yo tengo mi visión y quiero transformar esto. ¿Qué quiero transformar de la realidad? Quiero armar una política pública, quiero concientizar a la sociedad, quiero conseguir presupuesto, quiero armar un programa, quiero trabajar a nivel nacional, quiero trabajar a nivel local. Después de la visión viene la misión. Luego va a venir la situación, el encuadre situacional. ¿Cuál es nuestro contexto? Yo puedo defender la familia, pero no puedo omitir el contexto actual en el cual se desarrollan las familias. ¿Cuáles son ese contexto que dificulta o facilita la formación de familias? Es lo mismo hablar de familias cuyos padres tienen trabajo, es lo mismo hablar de familias en situación de vulnerabilidad, es lo mismo hablar de familias en situación de ruralidad, familias atravesadas por los procesos de globalización, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de esa situación, la situación política. Como vamos a pensar políticas públicas, no podemos desestimar el contexto político. Este año es año electoral, el año que viene no es año electoral. Eso nos cambia el plan de acción. Vamos a hablar con un legislador, vamos a hablar con un concejal, vamos a hablar con un ministro, no vamos a hablar con ninguno, vamos a armar un movimiento. Todo eso es contexto político, que nos va a marcar los modos de acción. Si yo tengo claro qué pienso, qué quiero cambiar, en qué contexto lo quiero cambiar, mis modos de acción van a estar mucho mejor orientados. Si no armamos grandes proyectos, grandes proclamas, nadie nos escuchó, nadie nos entiende. Pero ¿cómo puede ser? Si yo lo que digo está buenísimo, no tuve ningún like, hice un video, gasté un montón de plata, no lo vio nadie. Bueno, eso es porque hubieron errores acá. Y luego la ejecución de la decisión, es el final. ¿Quién ejecuta la decisión? ¿Las podemos ejecutar nosotros o quién deba ejecutar esa decisión? Un político, un legislador. Pasemos. Bien. Rápido. Una cosa va a ser la perspectiva de familia y otra cosa va a ser el tema de las políticas públicas. ¿Por qué hablamos de familia? Y acá quizás precisar la importancia de la perspectiva de familia, sobre todo porque para mí es interesante, porque hoy está de moda la perspectiva de género, está de moda la perspectiva medioambiental, estuvieron de moda un montón de paradigmas y nunca pudimos poner de moda la perspectiva de familia. La dinámica es exactamente la misma, la transversalidad, la integralidad, la multidimensionalidad. Pero
No hablamos de políticas de familia, sino de perspectiva de familia, porque nuestros ojos y nuestra mente tienen que atravesar todas las realidades y ver cómo esas realidades impactan en la dinámica familiar. Es un enfoque. ¿Lo pueden ver? Yo puedo pensar una política pública concreta que va a favorecer directamente a la familia. Por ejemplo, políticas de conciliación trabajo-familia, las licencias por maternidad, las licencias parentales, un gran avance, ¿no? El papá también teniendo días para estar cerca de sus hijos. Entonces, eso es una política muy concreta. Pero la falta de oportunidades laborales en, digamos, lo que llaman geografía de oportunidades, vamos a decirlo precisamente. La falta de oportunidades bien distribuidas en el territorio puede ser un problema para la formación de familia. Y si nosotros no tenemos perspectiva familiar, no nos vamos a dar cuenta que la falta de universidades o de institutos terciarios o universitarios en todos los departamentos de la provincia de Mendoza son una de las causas por las cuales hay desarraigo familiar. Si no hay perspectiva de familia, eso no lo podemos linkear, no podemos conectar el problema con la solución. La falta de trabajo en los jóvenes, la falta de oportunidades laborales de los jóvenes en el territorio bien distribuido, hace que nuestros jóvenes se tengan que ir rápido de donde están y no vuelven. Y así puedo seguir, ¿no? Por eso esto es la idea del enfoque. Un enfoque de política pública y privada, ahora voy a explicar por qué, que considera que la estructura y la dinámica de las funciones de la familia son fundamentales para el desarrollo del bienestar de las personas y la sociedad. Esto es un sentido amplio de política, no vamos a dar una clase de ciencias políticas, pero hay una política pública que es la que hace el Estado, y la política en sentido amplio es la política de dirección de actores no estatales, por ejemplo las empresas que piensan en sus empleados y piensan a sus empleados como miembros de una familia, son empresas que piensan política con perspectiva de género, con perspectiva de familia. Fundamentales para el desarrollo personal, que eso es algo que ahora quiero compartir, y también de la sociedad toda. No hay sociedades fuertes si no hay familias fuertes. Esa conexión la tenemos que seguir estudiando, defendiendo y promoviendo. Esa relación directa entre una sociedad fuerte y familias fuertes. Una sociedad solidaria que tiene familias fuertes. Una sociedad con confianza, con bajos niveles de conflictividad, con lazos de solidaridad y de cooperación. La solidaridad intergeneracional. Son todos valores sociales que nacen en el seno de una familia, que no es otra cosa que una comunidad. Bien, entonces, la idea de la identidad de la familia, esto del enfoque integral, multidimensional y transversal, es integral porque integra muchos aspectos de la realidad y multidimensional porque implica muchas dimensiones del ser humano, y transversal porque, tal como nos trajeron el ejemplo Amalia y Fernando, no se puede pensar una política con perspectiva de familia si no participan todos los ámbitos gubernamentales. Y por último, que cuando defendemos familia, estamos defendiendo un modelo de sociedad. No defendemos ni una sociedad individualista, pero tampoco defendemos una sociedad estatista o comunitarista. El centro es la persona, y si el centro es la persona, con el sentido de subsidiariedad, las familias son el otro sujeto o actor fundamental. No es lo mismo ser una sumatoria de individuos que ser familia. No es lo mismo ser una comunidad en donde la persona queda diluida en una identidad colectiva que me valoren por lo que soy. Entonces, esto me detengo y ya paso a políticas públicas. Una cosa antes. Porque hablo de identidad familiar. Yo estudié ciencias políticas, estoy muy comprometida con el desarrollo del pensamiento político en el humanismo cristiano y todos nuestros pensadores cristianos. Y siempre el tema familiar está abordado desde la psicología, desde un montón de disciplinas
Y mi sensación es que la familia está ahí, se dice, pero no hay real conciencia de los efectos de proteger a la familia en el ámbito público. Y entonces vengo leyendo muchísimo y entendí que la familia es ante todo una realidad relacional. Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero no hay familia si no hay dos individuos, un varón y una mujer, que libremente deciden formar una familia. No hay familia antes que la voluntad libre de dos personas que eligen, que se eligen mutuamente para un proyecto de vida en común. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la familia exige la constante elección del uno por el otro. Yo puedo formar una familia y esa familia puede desaparecer, porque depende de la libre voluntad de quienes la formaron. Entonces la identidad familiar no tiene que ver con la institución familia, que también la podemos tomar como institución, o como sociedad, célula básica de la sociedad. Pero a mí esos conceptos me suenan demasiado estancos. La realidad familiar es mucho más dinámica y exige un compromiso permanente que, si no reconocemos que su identidad es relacional, van a pasar los años y aparecen las separaciones, los divorcios, la violencia, el no compromiso con nuestros hijos adolescentes, porque no tomamos conciencia de que la familia depende de esa libertad de elección, ¿no? Del uno por el otro. Eso es una dimensión. Y luego están las funciones sociales de la familia. La familia tiene un rol y cumple funciones en la sociedad que no las voy a mencionar porque las mencionó Fernando. Pero esta distinción también me permite a mí otro mensaje que tiene que ver con que no le vamos a pedir todo al Estado. Cuando pensamos políticas públicas, tenemos que pensar qué le estamos pidiendo al Estado. Porque una política pública implica presupuesto, implica recursos que son de todos. ¿El Estado puede hacer todo por nosotros y por nuestras familias? Ciertamente que no, o eso creo yo. ¿Por qué? Porque hay una identidad familiar que se alimenta de muchos más factores, además del contexto. Y tenemos acá presente a sacerdotes, por ejemplo. ¿Qué rol cumplen la Iglesia en todo esto? ¿Qué rol ocupan las sociedades intermedias en todo esto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que fortalecer vínculos también, vínculos sinceros y sanos. Entonces, al Estado le vamos a pedir algunas cosas y otras tantas cosas tendrán que ver con nosotros, con los que estamos comprometidos con la realidad familiar. Para tener en claro y no frustrarnos en el intento. Bien, esto lo compartí el año pasado y lo socializo para todos. Hay una encuesta mundial de valores que es muy reconocida, prestigiosa, que la hace un sociólogo que falleció hace 2 años, que se llama Inglehart. La versión argentina la hace Marita Carballo, no sé si la conocen. Es una encuesta seria, por eso doy sus nombres. E indica que cuando uno mide valores, le pregunta a la gente qué es para vos lo más importante, y puede responder libremente lo que quiera, responde desde siempre, acá puse desde fines de los 80 hasta el año pasado, 2022, el valor más importante es la familia. La familia, luego viene el tiempo libre, el trabajo, la religión, los amigos. Ahí tenemos algo fabuloso para trabajar. Aunque nos digan que la familia no es importante, que ya fue, la familia es importante para todos nosotros. Y nos lo tenemos que grabar en la cabeza, no tengamos miedo de hablar de familia, que para todos es importante. Que no nos corran, ¿no? Bueno, pero familia, ¿qué familia? No, la familia es importante, la familia es importante, la familia es importante, ¿sí? Sale de las encuestas. Bien, la multidimensionalidad, se los dejo para que ustedes después estudien a fondo cada uno de estos temas. No podemos hablar de familia sin conocer
los cambios tecnológicos y la globalización, si no podemos conocer los cambios en el mercado laboral, si no podemos conocer los cambios demográficos, las geografías de oportunidades, la pobreza y la desigualdad, los cambios en las dinámicas familiares. Eso es una mirada integral y multidimensional. Si me siento a pensar en una política de familia, yo necesito también recolectar toda esta información de contexto y conocer qué está pasando con nuestras familias. Y ni hablar de ser conscientes del cambio cosmovisional. La cosmovisión es un concepto por ahí complejo, son las grandes paradigmas, ¿no? Pero es mucho más que eso también. Hay un filósofo que se llama Comar que habla de la eutanasia de Dios, también para una charla, para un congreso aparte, es la muerte lenta de Dios. Dios no muere así, de forma explícita, muere a cuentagotas en la sociedad. La eutanasia de Dios, un cambio cosmovisional profundo, que tiene que ver también con el debilitamiento de la identidad familiar, eso creo yo. El individualismo, el materialismo, los cambios en las pautas en la sexualidad, el relativismo y la heterogeneidad de la sociedad, la dificultad de encontrarnos con otros y descansar en que compartimos los mismos valores. Eso nos tensiona como sociedad. Es muy difícil, quizás acá en San Rafael lo experimenten menos, pero genera mucha tensión existencial, no saber qué piensa el otro y sentir que voy a pisar el palito y que no me van a entender. Eso agota mentalmente, agota. Y una sociedad democrática que exige diálogo, bueno, ahí estamos trabados. Entonces, incorporar en nuestras reflexiones el cómo hacer para entrar en este mundo que es heterogéneo. Por más no quisiéramos, es heterogéneo. Bien. La familia es el lugar donde la persona descubre su identidad personal, familiar y social desde el encuentro con la alteridad, el otro, la idea de un otro. Donati hizo esto, que es un asesor en el Vaticano. La alteridad como valor, ¿no? Que lo llevamos a la sociedad. Estamos en democracia, vivimos en una sociedad de democracia que exige diálogo, el diálogo es con otro, el otro es alteridad. ¿Dónde encuentro mi primera alteridad? En la familia. En la familia. Cuando nos hablan de diversidad, la primera diversidad se da dentro de la familia. Los que acá tienen hijos y tienen muchos hijos sabrán que no hay un hijo igual al otro. Por más que coman lo mismo, se vistan igual, van al mismo colegio, hay una diversidad natural que es riquísima, que tiene que ver con la alteridad, el otro que es distinto. Nuestros hijos son distintos a nosotros. Y uno quisiera que nos hicieran caso y no nos hacen caso. Bueno. El otro, un otro libre. Mi hijo es un otro libre. Bien. Todo eso es familia, ¿no? Por eso puse vínculo. Todo esto que estoy diciendo rápido, y perdón que no estoy dándole profundidad al asunto. Quiero ver si creen algo relevante. Digo una cosa más sobre la idea de subsidiariedad. Todos los que están acá saben lo que es el principio de subsidiariedad. Los más jóvenes. ¿Quién no sabe qué es la subsidiariedad? ¿Saben todos? Ahí hay un par que no saben. Anímense. Tengo alumnos de primer año, o sea que nunca saben nada, por lo cual esto es un montón que sepan qué es la... No, podría ser, pero no. El principio de subsidiariedad es un principio. Por acá todos saben qué es el principio. No, bueno, bien, entonces lo puedo explicar. Lo voy a explicar 2 minutos. Es un principio por el cual un agente superior no debe involucrarse en actividades o funciones que puede ejercer un agente que está en un nivel inferior. Entonces, si la familia puede educar, el Estado tiene que generar las condiciones para que la familia eduque. Si yo le quito esa función a la familia, estoy violando este principio, porque el Estado no puede hacer aquello que otras unidades inferiores saben hacer mejor. Eso no significa que no haya que tener políticas educativas, significa que la política educativa tiene que estar bien orientada con este principio. Lo mismo ocurre con la crianza.
Hoy es un debate enorme y ponemos en tensión el vínculo familiar y los años de escolarización. Entonces, el niño tiene que ir al jardín maternal porque tiene que estar estimulado. Pero alguien estudió y comparó el estímulo adentro de una familia y en un jardín de infantes. Entonces estamos poniendo el carro adelante de los caballos, porque si yo fortalezco familia, habilito a que ese niño por ahí se estimule adentro de la familia, pero no puede porque la mamá tiene que trabajar, porque los hogares no están en condiciones. Las políticas están en la Constitución. Las viviendas dignas hacen a las familias, porque no podemos vivir hacinados. Necesitamos intimidad, la pareja necesita intimidad, los hijos necesitan intimidad. Cuando todo eso no existe, la familia pierde su identidad. Y ahí aparece que el niño, que vaya a la escuela, porque ahí va a estar mejor. Y claro, efectivamente va a estar mejor. Pero eso es lo mejor para el niño. Bueno, y ahí aparece el principio de subsidiariedad. Y es un principio que tenemos que incorporar en esta perspectiva. Defender qué cosas deben y pueden hacer las familias y que el Estado nos ayude ahí. ¿Se entiende? Ahora mejor el principio de subsidiariedad. No todas las perspectivas políticas tienen. El individualismo pulveriza la sociedad y el comunismo dice no existen estas sociedades intermedias, las anula. Nosotros creemos en la libertad de la persona y que lo cercano sabe hacer mejor porque conoce mejor. ¿Quién conoce más a un niño que su propia madre? Incluso en condiciones de pobreza. A mí me molesta muchísimo cuando se manipula a las mamás pobres y les dicen qué es lo que tienen que hacer. Pero si es la mamá, una cosa es educarla y otra cosa es cortarle su instinto maternal, creyendo que no saben que su hijo necesita alimentarse, necesita cuidarse. Sigamos. Misión, ¿qué queremos cambiar y aportar? Preguntas para ustedes. Esto de preguntarnos, ¿qué estamos queriendo hacer con la familia? ¿Queremos instalar el valor de la familia? ¿Queremos resistir algún embate contra la familia? ¿Queremos presentar proyectos? ¿Necesitamos presupuesto público para una idea? La misión, ¿qué queremos hacer? Ustedes me van a tener que decir a mí después. Situación donde estamos parados, recuperar la idea de multidimensionalidad, que ya lo dije, y tener en cuenta el factor político. Pasamos. Esto ya lo dije entonces, cambios demográficos, dinámicas familiares, cambios en el mercado laboral, contexto socioeconómico y el contexto global y los cambios tecnológicos. Tengo un millón de datos, no los voy a poder pasar, pero sí hay dos como para que ustedes se vayan con un ejemplo. La famosa pirámide poblacional, que la pongo porque nadie en estos días la mostró. Pero esta es la pirámide poblacional argentina. Esta es de fines del siglo XIX y esta es la última. En realidad ya tuvimos el censo el año pasado, pero todavía no tenemos los que llaman microdatos para armar pirámide poblacional, así que es del 2010. Estos son, ¿cómo se llama? Porcentaje, y esto es la edad. Cuando tenemos una base piramidal ancha, significa que hay muchos niños. Cuando la base es chiquita, es que hay pocos niños en toda esa sociedad. Si tengo un centro gordo, significa que tengo cada vez más adultos y menos niños. Si tengo la punta gorda, es que tengo una sociedad envejecida, porque acá vamos marcando la edad de los grupos poblacionales. Entonces, ya lo han hablado ayer, una sociedad que no tiene niños es una sociedad que el día de mañana no va a tener población económicamente activa, va a ser una sociedad que va a tener que resolver cómo acompañar a sus adultos mayores. Y esto es estrictamente económico, después está lo vincular, esta cuestión de que no soportamos ni a nuestros ancianos ni a los enfermos. No lo soportamos porque no estamos capaces, estamos perdiendo la capacidad vincular porque estamos atomizados, porque somos cada vez menos, las familias son cada vez más pequeñas.
cada vez estamos más solos. Y eso trae consecuencias, trae muchas consecuencias. Por eso la importancia de la orientación familiar, ¿no? Para recuperar esa alteridad. Esto también lo comparto, el año pasado lo mostramos, pero me pareció que también era interesante, para que ustedes vean que esto ocurrió demasiado de golpe. Esto es Argentina en los 80 y esto es Argentina hoy. El color intenso o casi blanco es la tasa global de fecundidad. ¿Cuántos niños nacen por mujer? Saben que la tasa de reposición es de 2.2. Fíjense que como fuimos perdiendo en 30 años, que no es nada, se bajó a la mitad la tasa global de fecundidad, excepto las provincias del norte. Podemos hacer después recortes, probablemente en la provincia de Mendoza uno puede mirar la tasa global de fecundidad, no es lo mismo en Ciudad de Mendoza que en San Rafael, que en Guaymallén. Bueno, eso ya después son análisis concretos. Esto es un fenómeno, esto está pasando. Y insisto, nosotros podemos revertir esto por una situación objetiva, por la función social de la familia, que es sin niños desaparece el país, pero a mí lo que más me importa hoy, que sin niños y sin familia no hay capacidad de vincularnos y no va a haber capacidad de sociedad democrática. Recién hablábamos, no le pregunté el nombre al cura. ¿Cómo es su nombre? Fernando. Hablábamos del tema del miedo y los totalitarismos, de lo que ha pasado en pandemia. Es que se está perdiendo la capacidad y la fuerza para poder imponernos frente a todo lo que nos pasa. Bueno, defendemos familia porque necesitamos ser muchos, porque Argentina tiene que ser grande, pero porque estamos preocupados por los argentinos que están perdiendo su capacidad de vincularse y de recrear hábitos con valores sociales. Bien. Tasa de empleo no registrado también lo pongo porque hace las políticas públicas. Uno puede pensar una política de conciliación trabajo y familia, fundamental, lactarios en las empresas, jardines de infantes en empresas de mayores de 50 empleados, pero todo eso es para los trabajadores formales. ¿Qué hacemos con nuestros trabajadores que no están en situación de formalidad? ¿Quién los va a buscar? A los trabajadores rurales, a los changarines. Tasa de empleo no registrado del 36% general, ¿sí? No pueden mirar por provincia, Mendoza está en el 42%. Hay un 42% de nuestros trabajadores que no entra dentro de cualquier legislación que queramos promover. Pensemos políticas públicas para todos, para los que están dentro de la ley y fuera de la ley. Estoy tirando tips, muy al aire, espero utilizar todo esto marco situacional. Y por último, el sistema político, tener en claro los niveles de gobierno, tener en claro la legislación internacional, nacional, local, provincial y municipal. Hay un montón de recovecos, vos ayer hablabas de que hay un montón, ya está todo escrito. Tenemos que poder encontrar nuevas formas de defender eso que ya está escrito y no dejar que reformulen por nosotros la idea de derechos humanos, de dignidad, etcétera, etcétera. No pierdan de vista la legislación internacional. Órganos de gobierno competentes, quienes quieran trabajar en formulación de políticas públicas tienen que tener su mapa y saber de memoria qué hace cada órgano de gobierno. A veces hay que entrar por salud, a veces por educación, a veces por legislación general. Y ahí vale todo. Ahí entra la creatividad. Quisiera entrar por educación, pero la gente de salud es más afín a nuestras ideas. Bueno, démosle la vuelta para entrar por salud. Bien. Contexto político y fuerzas políticas. También da para taller. La estrategia política es fundamental. ¿Con quién me junto? ¿Cómo puedo hacer para instalar mis temas en las grandes plataformas políticas? Si es un año electoral caótico, ¿nos conviene meter a la familia? Sí, no, quizás esperar que bajen las aguas, lo hacemos el año que viene. O por el sí, está todo en efervescencia, hagámoslo este año. Bueno, eso es análisis de contexto político. Sigo.
Mapeo de actores también, te los dejo como tip, como dato. Recursos políticos, económicos, cognitivos y sociales. Los actores son sujetos que tienen recursos de todo tipo. Recursos políticos son evidentes, los que tienen capacidad de presentar proyectos de ley, por ejemplo, eso es tener un recurso político. Recursos económicos, los que tienen plata, ¿sí? Necesitamos dinero, a veces no mucho, pero lo necesitamos. Hay que ser realistas con eso también. Hay que involucrar a los actores que tienen el dinero para apoyar estas causas. Porque plata hay un montón, pero se está yendo por otro lado. Recursos cognitivos, acá también apelar al compromiso de las universidades. Fer hablaba de esto y lo quiero repetir. ¿Dónde están nuestras universidades y nuestros centros que están estudiando? Están estudiando cualquier cosa, con marcos conceptuales totalmente adoptados, con una inconsciencia, con una falta de reflexividad que a veces es pavorosa. Entonces, si las universidades no nos van a dar bolilla, armemos nuestros centros de estudios. Por eso esto es importante. Entonces, nadie nos puede dar información. Empecemos ya a escribir fundamentos y a mapear y a medir. Lo podemos hacer. Lo podemos hacer porque aparte hoy la tecnología está de nuestro lado. No necesitamos grandes profesionales, sí, uno, dos, un sociólogo, pero después hay mucho de sentido común. Pero necesitamos recursos cognitivos y más en sociedades democráticas. Y recursos sociales. Esta idea de poder saber quién debe estar al frente. Estamos en una sociedad que también es muy estética, lamentablemente. Entonces necesitamos gente que se vea bien, que hable bien, que sea convincente. La idea de influencer que nos puede chocar, bueno, quizás estamos en esa red. ¿Quién puede ser nuestro influencer? ¿Quién puede ser? Hay que conseguirlo. Hay que conseguirlo. Estados Unidos está avanzando muchísimo en esto también para seguir. Después lo podemos hablar afuera. La tiene clarísima con el manejo de redes sociales. No sé si siguen redes de organizaciones. La misma iglesia en Estados Unidos está como haciendo una cantidad de cosas porque tienen claro el lenguaje del siglo XXI. El lenguaje del siglo XXI. Aliados estratégicos, esto es una obviedad, ¿no es cierto? ¿Quién más, además de los que estamos acá, puede estar con nosotros? A nivel local, provincial, nacional e internacional. El alcance de esos actores. Entonces, si yo quiero influir a nivel local, ¿tengo que buscar un actor nacional? Sí, no. Porque a veces pasa mucho eso. De repente estamos en San Rafael, nuestra realidad local tiene determinadas características y viene un X de otra provincia, de otro país y no nos entiende. ¿Por qué? Porque no se toma el tiempo de entender nuestra idiosincrasia. Entonces, ser inteligentes también en eso, ¿no? ¿Cuál es el alcance que nos pueden dar esos actores? Seguimos. Modos de acción, ¿cómo lo hacemos? Quedó... No soy tan erudita como el cuadro de ayer, pero a mí me gustan mucho los mapas y los mapas antiguos. Y esta idea del modo de acción, ¿no? Actuar sabiendo a dónde voy, porque si no avanzamos, y también Comar dice, hay una efervescencia en el activismo del hacer por hacer, que al final perdemos muchas energías. Hacia dónde vamos y ahora viene el cómo lo hacemos. Seguimos. ¿Con qué recursos contamos? Siempre limitados. ¿Pero cuáles son? Y ahí de nuevo, hay recursos económicos, cognitivos, sociales. No tenemos plata, pero tenemos mucha incidencia en la sociedad, porque tenemos a nuestro lado líderes de la sociedad. Entonces eso es un recurso, no es económico, pero es social. Ponerlo sobre la mesa. ¿Con qué tiempo contamos? Hablamos del tema de los plazos. Es lo mismo pensar una política a corto plazo que a largo plazo. Una política a largo plazo implica movilizar mucho más recursos que una política a corto plazo. La idea de tiempo también tiene que estar. ¿Qué podemos hacer ya? ¿Qué necesita un año? ¿Qué dos?
que una generación entera, saber el alcance temporal de nuestra propuesta. Como estas son políticas de largo plazo, algunas, otras no, vamos a depender también de los cambios políticos, ¿no? Eso para conectar. ¿Cuál es el alcance de nuestro plan? Ya lo dije. Y las vías para incorporar la política pública. Una legislación, una partida presupuestaria, estructura, una campaña, ¿no? Entonces, yo no estoy acá dando respuestas, pero para darle ejemplos, yo puedo hacer una gran campaña de movilización a favor de la familia y quizás hoy eso ya quede corto. ¿Por qué? Porque en San Rafael ya todos estamos a favor de la familia. Entonces tenemos que avanzar un pasito más. ¿Qué está pasando con los trabajadores? ¿Qué está pasando con los niños? ¿Qué está pasando en las escuelas? Y sentarnos a pensar propuestas para esas realidades, con el fin de fortalecer familias. Y entonces, promover la familia es animar una cultura que valora y promueve relaciones interpersonales, que promueve los valores sociales de la solidaridad, la entrega, la cooperación, la paz, el diálogo y la tolerancia. En definitiva, una cultura que reconoce que somos con otros y que nuestra plenitud se alcanza en el marco de redes de relaciones, en el marco de una comunidad. Cierro con esto, que ahora en este momento no me acuerdo si es de Donati o de Juan Pablo II, así que es un horror lo que estoy diciendo, porque acá hay otra frase de Juan Pablo II. Déjame que se las lea porque es espectacular. Debemos fortalecer estructuras de solidaridad, sociedades que maduran como verdaderas comunidades de personas y refuerzan su tejido social, impidiendo que caigan en el anonimato y en una masificación impersonal, bastante presente en las sociedades modernas. Entonces, estamos a favor de las familias porque estamos a favor de las estructuras de sociedad, de solidaridad, a favor de la comunidad, de esta idea de que somos con otros. No nos vamos a condenar ni al anonimato ni al individualismo. Eso es fácil que nos separen y nos pulvericen. Estamos en un proyecto ambicioso, porque es difícil ser con otros. Es difícil, pero implica demasiadas cosas buenas a futuro para no arriesgarse, ¿no? a probar. Entonces, hablé rapidísimo, no sé si quedó claro el mensaje. Yo quedo a súper disposición. Esto tendría que haber sido un taller, con lo cual no hay formulación de políticas públicas si no hay reflexión colaborativa. Si queremos hacer un proceso abajo hacia arriba, tenemos que empezar acá escuchándonos. Así que se los dejo como tarea y como inquietud, y yo a disposición de pensar ámbitos donde de verdad digamos todo lo que pensamos, primero en torno a la definición de familia y el alcance de eso, y luego pasar a esos modos de acción, ¿no? El cómo teniendo en cuenta todo este contexto. Y estudiar mucho. Así que bueno, no sé si quieren hacer preguntas o ya pasamos. Agradecemos a la expositora, hoy estamos un poco cortos de tiempo, por eso estamos obviando las preguntas, pero bueno, le entregamos un presente y volvemos a darle un aplauso. Y vamos a dar 5 minutitos nada más de receso para que se plante la historia. Por más de 15 años, conductor del programa folclórico El Real. Fue coordinador de patrimonio en la Municipalidad de Malargüe desde diciembre de 2019 a julio de 2021. Renunció al cargo para presentarse como candidato a concejal en Malargüe por el Partido Federal, resultando electo y en actual ejercicio desde mayo del 2022. Paulo Campi está casado y es padre de 2 hijas. Es profesor de enseñanza básica, ha sido docente en escuelas albergue, en la municipalidad ha sido coordinador de desarrollo social, coordinador de educación, director de desarrollo social y director de la oficina de empleo, subsecretario de gobierno y secretario de gobierno durante 7 años.
Actualmente es concejal y presidente del Honorable Consejo Deliberante. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que un gusto estar acá presente. Le agradezco a los organizadores que pensaron en mí, que nos invitaron. La verdad que he pasado la tarde de ayer, la mañana de hoy, hermoso. Súper importante todo lo que se ha dicho dentro del Congreso, los expositores, el doctor Abel Albino, aunque sea la tercera o cuarta vez que lo escucho, siempre, y les cuento que si lo vuelven a escuchar, es hermoso, siempre hay cosas para aprender. Bueno, yo voy a contarles un poquito, recién les dijeron quién soy, me falta agregar un par de temas. Yo soy nacida en San Rafael y hace muchos años, por razones de trabajo, me tuve que trasladar a Malargüe y allá seguí un poco mi historia de vida, digamos. Siempre he sido militante pro vida, la verdad que desde los 16 años, dentro de un grupo de parroquia, entendí que era el aborto y eso me llevó a hacer una militancia pro vida. Lo hice desde ese día en ferias de ciencias, dentro de la escuela. Bueno, a los 19 años, Dios quiso que me casara, vino mi primer hijo y vinieron el resto. No sé si escucharon, tengo 16 hijos. La verdad que orgullosa de la familia que tengo. Hoy me acompaña una de mis hijas y su esposo, mi otro hijo. Y por esas cosas de la vida, militando la causa pro vida, no solamente dentro de las parroquias, porque estamos acostumbrados a militar la causa pro vida entre nosotros. Pero siempre es necesario por ahí militar la causa en otros ámbitos. En los ámbitos de la escuela, cuando llevamos a los chicos a la escuela, cuando nos toca visitar a alguien en un hospital, cuando conocemos gente que no se vincula a nuestra forma de pensar, pero que de poco a poco vamos dejando un granito de arena y mostrando lo que pensamos y por qué pensamos así. Bueno, eso me llevó a militar la causa pro vida en Malargüe, a ayudar y acompañar al grupo pro vida, a la organización. Después, poco a poco, formamos un grupo que se llamaba Educando para Educar. Pudimos traer al doctor Abel Albino y nos empezamos a involucrar con la educación de nuestros hijos, de todos los hijos, de todos los malargüinos en ese momento. Y después, bueno, de todo esto apareció la necesidad de empezar a involucrarnos y ayudar a aquellas mamás en estado de vulnerabilidad que estaban solas. Y me da pena decir que estaban solas porque nadie las asistía. No las asistía el Estado, no las asistían sus familias y tampoco las asistíamos a aquellos que planteamos que estamos en contra del aborto. Empezamos a trabajar en el grupo, fui coordinadora del grupo Ayuda a la Maternidad Vulnerable en Malargüe y esa militancia me llevó a la política partidaria, política que jamás había militado. Pero bueno, se dio la oportunidad, después de pensarlo mucho, de rezarlo mucho, es que digo que sí, y por esas cosas de Dios yo llego al Consejo Deliberante. Siempre me gusta contarlo porque no es fácil tomar la decisión de involucrarse en política. No es fácil porque a veces estamos tranquilos en nuestras casas, sabemos lo que le enseñamos a los chicos, tenemos una familia bien constituida, tenemos un colegio que nos acompaña en la educación de los hijos, pero salir y empezar a trabajar para otros que no piensan lo mismo que nosotros es complicado y es difícil. Y a veces tenemos que hacer un mea culpa, que la sociedad que tenemos, la tenemos porque a veces no nos involucramos todos. Tenemos mucho para aportar, pero a veces no lo hacemos. Me costó mucho tomar la decisión de involucrarme en política partidaria. No ha sido fácil, este es mi último año en el Consejo Deliberante. Pero creo que ha sido importante porque uno empieza a reconocer qué puede hacer desde el ámbito local para ayudar a las familias. Yo por ahí pensaba, nosotros no debatimos leyes como el aborto, como la eutanasia, porque en un Consejo Deliberante se arman ordenanzas para el ámbito local, se presentan proyectos, ideas, pero el que lleva a cabo todo esto es el Ejecutivo y si uno no es parte del gobierno local, por ahí cuesta un poquito. Pero me tocó estar en el Consejo cuando se aprobó, en realidad en el año anterior al que yo ingresara, gracias a esto de promover
la ayuda a la maternidad vulnerable, logramos sacar en el Consejo Deliberante, por unanimidad, acompañar esta ordenanza que ayudaba a las mamás en estado de vulnerabilidad desde el municipio. Esa ordenanza está vigente, aunque se lleve a la práctica a medias, pero está vigente y eso es importante, porque cualquier gobierno que venga, cualquiera de los concejales y cualquier vecino puede llegar y decir: esto está vigente, necesitamos que esto se trabaje hoy en el departamento. Y eso implica que haya profesionales, obviamente que tengan la conciencia de ayuda a la maternidad vulnerable. También se han trabajado proyectos dentro del Consejo, lo escuchaba ya, las licencias por maternidad. Es importante eso, porque estamos ayudando a las mamás que hoy tienen que salir de sus casas a trabajar, no les queda otra, pero pensemos en que ellas tienen derecho a darle el mamar a sus hijos hasta los 6 meses mínimo y hasta el año si quieren. Y esas políticas se pueden llevar a cambio dentro del municipio y después son copiadas en otras instituciones. Bueno, ayer escuchaba a Gustavo Mastruc, habló de la ley Micaela, y el planteo me parece importante lo que dijo. Hay cosas dentro de la ley que son súper importantes, que hay que trabajarlas, pero en lo personal a mí la ley no me dejaba tranquila y la adhesión del municipio a la ley provincial yo no la acompañé. Y me pasaba un poco lo que decía Gustavo, no es que uno esté a favor de la violencia, no, para nada, pero había cuestiones dentro de la ley que no me dejaban tranquila. De hecho, dentro del Consejo también presenté una ordenanza para que se trabajara la violencia dentro del departamento, desde lo institucional. Y también que acompañáramos, porque hay leyes nacionales que trabajan en contra de la violencia intrafamiliar y son importantes que a veces se bajen a los departamentos y las podamos trabajar desde ahí. La verdad que lo que se ha dicho hoy en el Congreso ha sido excelente. Escuchaba el trabajo que hacen en San Miguel, lo he venido siguiendo. Trabajé con el grupo Protege tu Corazón en algún momento y ellos me mostraron el trabajo que hacen en San Miguel, es excelente. Y decía, ¿qué más iba a decirles yo hoy a ustedes? Y después de contarles un poquito de esto de las ordenanzas, me parece que al ver tantos jóvenes y tantas familias hoy acá, lo más importante es que entendamos que si nosotros queremos sacar un país adelante y, como decía recién la expositora anterior, que no recuerdo su nombre, queremos instalar el tema de familia, la perspectiva de familia, si nosotros no nos involucramos, estas cosas no van a pasar. Ayer también se decía, ocupemos lugares, seamos protagonistas, no importa dónde. Si nosotros tenemos la conciencia tranquila y queremos hacer algo bien, no importa dónde, en todos los lugares, en todos los partidos políticos, hay gente de buena voluntad dispuesta a trabajar. Pasa en las familias, siempre dentro de las familias hay integrantes excelentes y por ahí pasa que alguno de nuestros integrantes en la familia y toma caminos equivocados. Y no por eso quiere decir que todos sigamos esos caminos equivocados o erróneos. Defendamos también y acompañemos a aquellos que se involucran en política, porque no es fácil. Detrás de ellos hay una familia. Ayer Rolando creo que era el que lo decía, cuando vos decidís involucrarte en política, de golpe pasás a ser un político, un bla 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 nada más, nadie te cree, sos mentiroso, no haces nada, y la verdad que no es así. Nos cuesta mucho a veces lograr incluso la firma de proyectos, el acompañamiento, cuesta realmente mucho, no es imposible. Nos ha pasado que nos acompañen aquellos en firma de proyectos, aquellos que no teníamos, que en realidad no dábamos una ficha para que nos acompañaran, y fueron los que nos dijeron que sí, y aquellos que suponíamos y dábamos por sentado que nos iban a acompañar, nos daban la espalda. Así que lo que quería dejar en ustedes es eso, la importancia de involucrarse en política. Como joven, como profesional, como madre, no es difícil. Uno se acostumbra, va acomodando las cosas y siempre va pensando en qué es lo que quiero, en el objetivo final. Dejar y aportar mi granito de arena para que esta sociedad cambie, para dejarle a mis hijos un mundo mejor y para enseñarles a mis hijos también
que algún día ellos van a tener que levantar la bandera de nosotros para seguir sacando este país adelante. Muchas gracias. Hola, bueno, buenos días. Gracias a todos por estar presentes, gracias a la invitación. Bueno, como decía en la presentación, mi nombre es Francisco Parada, concejal por el departamento de Malargüe. Con una raíz campesina, lo cual me llevó a involucrarme en poner en valor la cultura de campo, porque expresa la cultura de campo nuestros valores tradicionales. Y me mantuve absolutamente ajeno a la política partidaria, la cual hasta el año 2019 claramente la observaba como la corrupción de la República, ¿no? Contra mi voluntad iba a votar, ¿sí? Porque soy docente y porque tenía miedo de que después me pudiese complicar en toma de horas o cuestiones así. En el 2019 ocurre algo importantísimo, que se venía debatiendo ya, en su primer momento se había debatido la cuestión del aborto, se larga Gómez Centurión con un mensaje muy claro en defensa de la vida, y terminó siendo referente en Malargüe en las elecciones del 2019 por el partido NOS, y hicimos una elección realmente sorprendente, sin experiencia, sin recursos. Y bueno, después vino el 2020, se aprobó la ley del aborto y claramente me di cuenta que, así como Cristo nos dice que hay que estar en el mundo sin ser del mundo y no avala al mundo como sistema, si se quiere, entendí que hay que estar dentro del sistema partidocrático sin avalarlo como tal, pero hay que ser luz y sal de ese sistema. Porque las decisiones se toman en los congresos, y todas las marchas que hicimos, y todas las juntadas de firmas que hicimos, y todos los rezos que hicimos, no habrán sido en vano, obviamente, pero la ley se definió en esos asientos, esos lugares que ocupan nuestros legisladores. Entonces había que involucrarse, se dio en su, esto ya en el 22, vienen las elecciones legislativas, nos largamos, terminamos en el Consejo Deliberante, estoy a punto de cumplir un año allí. Por lo tanto, coincido con Juan Manuel de Prada en una muy buena charla, una conferencia que tiene, está en YouTube, donde él plantea el rol del católico en la política y sostiene esto. Él dice: la Iglesia creyó que la familia iba a ser el ámbito de defensa natural, fuerte, duro, contra los males de la modernidad. Pero se equivocó. Los males de la modernidad se metieron en el corazón de la familia, y por allí el laico cometió el error de abandonar esas defensas previas que hay a la familia. Y esas defensas previas, una de esas defensas es el ámbito, que puede ser defensa del ámbito de la política. Por lo tanto, es lo que me va a llevar a involucrarme, ingresar en un mundo absolutamente desconocido para mí, que es el mundo político partidario, en el cual llevo, como les decía, un año de ejercicio, ¿sí? ¿Por qué ocupar su espacio? Básicamente por tres objetivos. El primero, hacer el bien, dentro de lo posible hacer el bien. Segundo, evitar el mal. Tercero, en última instancia, atenuar el mal. Muchas veces en estos ámbitos no solo tenemos el rol de atenuar el mal o de demorar el mal, ¿sí? Y sobre todas las cosas dar testimonio. Es un ámbito en el cual el buen testimonio es necesario y es contagioso, y allí debemos estar, ¿sí? En cuanto a mi experiencia, porque no me quiero alargar mucho, quiero contarle que hay que ser estratégico, porque llegamos a un ámbito en el cual todo se define por mayoría. Y esto hay que tenerlo clarísimo: el sistema democrático se define por mayorías. Por mayoría en la legislatura, mayoría en los consejos, mayoría en el sistema de votaciones. Por lo tanto, es tan importante que seamos mayoría. Pero ¿qué ocurre? Generalmente en los ámbitos legislativos somos minoría. Entonces la estrategia tiene que ser muy pensada. Tiene que ser claramente pensada
y tenemos que ir por allí jugando determinados momentos, determinados partidos, por así decirlo. Primera cuestión que al menos me planteé, en su momento lo charlé con Silvia, era ocupar lo que dentro del Consejo Deliberante se llaman las comisiones. Para los chicos, por ahí más jóvenes que no saben el funcionamiento del Consejo Deliberante, un proyecto ingresa a la sesión ordinaria y según el rubro va a parar a una comisión determinada. ¿Qué son las comisiones? El lugar donde se cocinan los proyectos. Los sintetizamos así. El lugar donde se pulen, se tratan, se discuten, se archivan, se cajonean los proyectos. Entonces hay que ocupar comisiones claves y, de ser posible, presidirlas. Entonces, el año pasado Silvia presidió la comisión de familia. En el Consejo Deliberante somos 10 concejales, de los cuales claramente definidos pro vida, pro familia, en Malargüe somos nosotros 2. El resto, bueno, de todo un poco. Entonces, Silvia presidió el año pasado comisión de familia. Ahí había que hacer el trabajo, ¿sí? Entonces, estar atentos a los distintos proyectos. Y yo fui a parar a la comisión de género. Me abandonó, no decidí en su tribunal y andamos. Fui a la comisión de género. No agarré la presidencia, obviamente, era mi primer año, pero bueno, dar testimonio allí. Había un solo proyecto complejo, tratar de partearlo, si no, pero llamemos a estos profesionales, ¿te parece? No, pero llamemos, pidamos opinión, pero bueno, se terminó aprobando, lo hicimos allí, el testimonio, tratamos de hacer. Son pequeñas batallas que se juegan allí en las comisiones y de algún modo fue una de las estrategias. La otra cuestión, dentro del Consejo Deliberante, generar adhesiones de confianza. No todos los que están dentro del Consejo Deliberante, por más que no piensen como nosotros, son mala gente. Hay muy buena gente. Muchas veces actúan por ignorancia, por el peso del partido, por el peso social, ¿sí? Y a veces hay que ganar esa confiabilidad de ellos, más en un pueblo chico como Malargüe. Más como un pueblo chico. Entonces, hacerlo participativo de mi proyecto, felicitarle su proyecto. Nosotros el año pasado por primera vez metimos proyectos interbloque, era casi una novedad. ¿Sí? Estaba muy polarizado el proyecto, entonces yo empecé a hacer un trabajito, proyectos interbloque. La llamo a Silvia, la llamo a la OCR, llamo hasta el representante del partido de izquierda, y me acompañan en este proyecto, genial. Yo te acompaño en otro, genera unidad, defender el proyecto, lo presentaba a la prensa que es de todos, y va generando un ámbito de confianza. Cuando vengan los proyectos conflictivos, bueno, con esa confianza puedo encargarlo de otro modo. ¿Sí? Y juegan las cuestiones afectivas y una suma de cosas que pueden sumar otra de las estrategias. Les doy un ejemplo concreto. Otra cuestión, tenemos que hacer el bien y promover el bien. Y por allí hay proyectos, tanto el bien como el mal, ustedes saben, se derraman, se expanden. Y a veces cuando uno actúa de buena voluntad, apoyando el bien, uno nunca sabe dónde va a terminar determinado proyecto, determinada acción. El año pasado, en el mes de septiembre, tuvimos un debate tremendo en el Consejo por un proyecto educativo que era que llegaba la Universidad Massa a Malargüe con la carrera de Educación Física. Por lo tanto, el Departamento Ejecutivo iba a salir a invertir 8 millones durante 3 años a la Universidad Massa. Eso tenía que pasar por el Consejo Deliberante. Se armó una discusión. Nosotros venimos trabajando en terciarios. Y uno de los terciarios, que el mejor trabajo que hace, si se quiere, en nuestra cultura tradicional y en la educación por la familia, la patria, etc., el terciario San José, que siempre el mundo político lo ha tenido absolutamente olvidado. Entonces, yo digo, aprovecho la oportunidad y la agarro. Y digo, no señores, yo a la Universidad Massa no la acompaño si no se acompañan a los terciarios de Malargüe. Y se prendió Silvia y se prendieron los otros concejales, hicimos un bloque de 10 concejales, presentamos un proyecto interbloque en el cual aprobamos que se acompañara a la Universidad Massa, pero había que acompañar, el intendente tenía que hacer los mismos convenios con los terciarios de Malargüe, invirtiendo para los terciarios de Malargüe el mismo monto de 8 millones. 8 millones para un terciario en Malargüe es salvarle la vida por bastante tiempo. ¿Cuál fue el primer terciario que el señor intendente llama a hacer un convenio? Después sabremos si es por razones políticas, por lo que sea. Es el terciario San José. No pudo vetarlo, ¿se entiende? ¿Por qué no lo pudo vetar? Porque era un proyecto presentado por todos los concejales interbloque y aprobado por unanimidad.
no podía salir en su discurso a decir yo lo veto, porque se le volvía en contra su discurso de que nos había dicho que nosotros no apoyamos la educación. Por lo tanto, el primer convenio, ¿con quién lo hace? Con el Terciario San José. ¿Y cuál fue su jugada? Becar a 35 empleados municipales para la carrera de recursos humanos que había sido cerrada por el gobierno de la provincia. Y el gobierno de la provincia se lo aprobó. ¿Qué quiere decir esto? Que el Terciario San José, que educa por la patria, por Dios, por la patria, por la familia, va a terminar educando a 35 empleados municipales que manejan el recurso humano en el municipio de Maracay. Entonces, obramos el bien, la consecuencia es esta. Uno no sabe dónde va a terminar cuando en un proyecto nos plantamos y decimos hay que promover el bien. Por último, con esto cierro ya para dejarle el lugar a Paulo. Miren, Cristo es muy claro. No dice, nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón, esconderla en un cajón. Nosotros tenemos que ser luz en todos los ámbitos. Dios nos ha dado la gracia, nos ha dado, en mi caso, cierta formación. Allí tenemos que ser testimonios. No olvidarnos, como alguien lo decía, creo que anoche, estamos, lo tenemos tan claro, lo ha dicho el padre Alfredo Sáenz ya, que desde previo a la Revolución Francesa esto es un combate, es una lucha cultural, como bien lo dice Agustín Laje, hoy es una guerra cultural y nosotros estamos en nuestras trincheras, a veces solos, a veces acompañados, a veces 2, 5, 10, a veces comunicaremos con otros, vamos a hacer redes, pero estamos en una batalla cultural y hay que darla, después Dios dará frutos. Muchas gracias. Bueno, días para todos. Primero que nada, darles la bienvenida a quienes no son de aquí de San Rafael, a la embajadora de Hungría y a quienes nos visitan, a los formadores que hoy se han tomado su tiempo para charlar con nosotros, en nuestros jóvenes, agradecerles la presencia de todos, agradecer en el nombre de Roque al Centro de Estudios este trabajo que vienen haciendo en pos de poner la familia y nuestros valores, que se mantengan vigentes, el compromiso que tenemos como sociedad. Fíjense que aquí en esta mesa nos puede dividir lo ideológico, pero nos hermana y nos encuentra nuestros principios, nuestros valores. Tengo la posibilidad, a partir del reconocimiento de los ciudadanos de San Rafael, de ser concejal y después de mis pares de presidir el Consejo Deliberante, y siempre nos gusta charlar sobre la importancia que tiene aquello que decía y dice siempre Abel Albino, y entre tantos nos lo han dicho nuestros papas, Juan Pablo II, Francisco, la importancia que tiene, no solamente la importancia, sino la obligación que tenemos como católicos de ocupar espacios. Muchas veces, como decían quienes me anteceden en la palabra, somos parte del abandono a la política. Cuando en nuestras casas hablamos de la política, y ojo, no quiero hacer una defensa corporativa de la política, porque la política se ha ganado y los políticos nos hemos ganado lo que la gente piensa de nosotros y piensa de la política. Pero aquellos espacios que nosotros resignamos los ocupan otros. Y como bien decía Pancho, esto se define por mayoría. Yo tengo el orgullo de presidir el Consejo Deliberante, ser católico, y suceder a quien presidiera el Consejo Deliberante, para quienes son aquí de San Rafael, Ricardo Vergara, que presidiera el Consejo Deliberante, un católico practicante, militábamos juntos en las marchas contra el aborto. La pandemia se llevó la vida en funciones a partir de no dejar ese espacio que debía ocupar, y la obligación se llevó su propia vida, puso su vida en juego. Y digo, no son casos aislados los católicos de la política. No podemos darnos el lujo de resignar esa participación que estamos obligados a dar. La mayoría de las veces es posible que perdamos. La mayoría de las veces es posible que, pretendiendo cambiar el mundo, solo cambiemos en la baldosa del edificio que nos toca ocupar, pero esa baldosa la cambiamos nosotros. Y si no la cambiamos nosotros, no la cambia nadie. Entonces, más allá de lo que hacemos desde la gestión pública, yo tengo el orgullo de ser parte de una gestión pública que ha transformado San Rafael,
y que ha dado muestras en esta militancia que nosotros hemos hecho, por ejemplo, cosas como el aborto. Nuestro legislador nacional en aquel entonces, Omar Félix, votó en contra del aborto, pero bueno, claro, no alcanza, porque en este juego de mayorías y en el abandono que hemos hecho quienes creemos en que somos una herramienta, que la política es servicio, la política no es servirnos, la política es servicio, es servir al otro, es demostrar amor y entrega por el prójimo. Y demostrar amor y entrega por el prójimo también implica que muchas veces nos tengamos que ensuciar los zapatitos y hacernos cargo de lo que se habla de toda la política. Y cuando nos gusta generalizar, porque todas las mujeres son tal cosa, todos los curas son tal otra, todos los políticos son tal cosa, y nos hacemos parte de ese discurso que no hace más que sembrar odio, alejamos a nuestros propios hijos, a los miembros de nuestra propia familia, de esa voluntad de participar. Por eso quiero poner en valor el trabajo que viene haciendo Roque y todos quienes conforman este centro de estudios, que también es una forma de mostrar que no hay que resignar espacios, que nos tenemos que hacer cargo. Yo quería hablar mucho más de lo que venimos haciendo desde la gestión, pero por tiempos, contarles que sí tenemos en cuenta la familia. Nosotros creemos profundamente en la comunidad organizada. ¿Qué es la comunidad organizada? Y se lo sintetizo. Es las instituciones no gubernamentales demandando sus necesidades a un Estado que tiene que estar presente. Es decir, no un Estado omnipresente que quiere abarcar todo y decide sobre los derechos individuales, pero tampoco un Estado que se retire y se repliegue y solo se ocupa de hacer alumbrado, barrido y limpieza. El Estado tiene que estar en el marco de la formación de la familia. Por eso nosotros en San Rafael tenemos 26 CEOs. Los CEOs son los servicios educativos de origen social, que son nuestros jardines maternales, que van desde 45 días hasta los 3 años que ya empiezan en el proceso de escolaridad. Y no pensado en la educación donde el papá vaya y abandona a su niño y que otro los eduque, no. La educación primaria es del papá, pero tiene que haber un Estado que cuando el papá se va a trabajar le permita a papá y a mamá en esta sociedad donde ambos asumen la responsabilidad del trabajo, poder dejar a sus niños en un lugar que estén contenidos y cuidados como la mejor de las guarderías privadas. Ahí tiene que estar el Estado, porque ahí también estamos fomentando el trabajo. Porque es fácil decir, ella tiene la experiencia en función de la cantidad de hijos que tiene, es fácil decir salgan a trabajar, no trabajan, son unos vagos, e irse y dejar en viviendas sumamente precarias a 7, 8 niños a la buena de Dios. Entonces, tiene que haber un Estado presente que también se ocupe de eso, sin pensar en la dádiva, sin pensar en el exceso de presencia. Muchas veces livianamente criticamos los beneficios sociales. Los beneficios sociales deben ser un traspaso al trabajo genuino, pero tienen que estar. El problema no es la herramienta, el problema es cómo nosotros utilizamos esa herramienta en perjuicio del desarrollo de toda la sociedad. Y llevamos el mensaje de varias generaciones que no trabajan porque siguen siendo beneficiarias de un plan. Pero el problema no es el plan, el problema es el Estado que no termina de darle vuelta de rosca a permitir que con el plan se puedan educar, con el plan se puedan nutrir, que con el plan puedan acceder a un trabajo y puedan acceder a un estudio universitario terciario y desarrollarse en ese mecanismo de sociedad ascendente que es lo que nos ha caracterizado a los argentinos, porque tenemos salud pública, porque tenemos educación, universidades de lujo pública. No podemos permitir que en función de este servicio que como país damos, nuestros hijos, nuestros adolescentes se vayan del país diciendo el país no me da oportunidades y se van con una cartulina de médico debajo del brazo. Fíjense la contradicción por no ser capaces de establecer compromisos como Estado, de establecer reciprocidad entre el beneficio que tiene quien puede estudiar en una universidad pública y después brindar un servicio social que retribuya a esa sociedad y que después decida, y como cualquier persona libre, dejar el país. Pero que haya una reciprocidad entre las posibilidades que da el Estado y el compromiso que tenemos como personas individuales. Para no redundar, agradecerles, permítanme leer una cosita de Francisco. Francisco dice: la familia es el lugar del encuentro, del compartir, del salir de nosotros mismos para acoger a los otros, estar cerca de ellos. Es el primer lugar donde se aprende a amar. Y quienes creemos en Dios sabemos
que es imposible desarrollar una sociedad si no amamos a Dios, si no amamos al prójimo, si no amamos nuestra tierra, nuestras costumbres, si no somos capaces de hacer por el prójimo lo que haríamos por nosotros mismos. Ese es el desafío. Cuenten con nosotros, somos simples servidores y muchísimas gracias por el tiempo y el espacio.